Buenos días, les agradezco como siempre su presencia en la habitual rueda de prensa. ¿Me sonaba eco a mí? ¿Ya? ¿Ya? Estupendo, gracias. Tras el Consejo de Gobierno ordinario de cada martes, paso a exponerles los asuntos más relevantes que componen el orden del día de este Consejo de Gobierno, que viene cargado de decisiones y políticas sociales que son tan fundamentales para la vida de los ciudadanos y que, en definitiva, son el corazón de nuestras políticas y donde va el mayor esfuerzo presupuestario que hace la Junta de Extremadura. Ya saben que en el próximo proyecto de presupuesto del año 27, de cada 10 euros son destinados del dinero público a las políticas sociales de nuestra comunidad autónoma. El total de las decisiones hoy tomadas alcanza una financiación de 12.400.000 euros, 12,5 millones de euros casi. Y, en primer lugar, estos recursos económicos se concretan en la convocatoria de subvenciones a conceder para las entidades locales y municipios para financiar las ayudas para suministros para mínimos vitales. Los mínimos vitales eran nuevos en la legislatura pasada. Hoy ya es un programa consolidado en nuestra región que evita que en nuestra región existan familias que no pueden pagar la luz, el gas, la bombona de butano o el agua. Esto, que era un programa nuevo que pusimos en marcha en la legislatura pasada, hoy ya es un programa consolidado que, además, con la experiencia del recorrido de los 4 años de la legislatura anterior, hemos mejorado en su gestión, también de la mano de los ayuntamientos, que es a quien la Junta de Extremadura da esta subvención, para que sean los propios ayuntamientos quienes atienden a esos vecinos que, a través de los servicios sociales de base, tienen esa demanda por no poder pagar los suministros vitales, especialmente ahora en los meses de frío. 3.500.000 euros para el año 20 para los mínimos vitales con Fondo CA Comunidad Autónoma. Las cuantías y las bases que regulan este tipo de ayudas son exactamente igual que el año pasado. Fue en el Ecuador de la legislatura cuando mejoramos un poco la fórmula y la gestión de estas ayudas de la mano de nuestros ayuntamientos. Hasta 2 miembros de la unidad familiar son 700 euros anuales de ayuda, entre 3 y 4 miembros 800 euros y de 5 o más miembros 900 euros. Esas son las ayudas anuales que pueden solicitar las familias, como siempre, en el ayuntamiento de su localidad, a través de los servicios sociales de base para las familias sin recursos. En segundo lugar, y ligado al anterior, autorizamos hoy al Consejo de Gobierno para la actualización y prórroga de 17 convenios para los servicios sociales de base de distintas mancomunidades de nuestra región, con una financiación total de 2.800.000 euros, más de 2.800.000 euros. En parte, la gran mayoría, 2.700.000, son fondos CA y también una pequeña parte corresponden a transferencias del Estado. Lo he dicho muchas veces y, sin querer ser pesada, lo vuelvo a decir hoy. Los servicios sociales de base son la puerta de entrada de las dificultades y son la columna vertebral de lo que son poder materializar en el territorio las políticas sociales y las decisiones que toma este Gobierno. Es por ahí donde entran las desigualdades, es por ahí donde entran las demandas de mínimos vitales o un problema que se tiene con un hijo menor para que se le atienda en un programa de familia. Unos servicios sociales de base por los que este Gobierno ha apostado. Por eso dejaron de ser una subvención en la época Goves y volvieron a ser un convenio que no solo dé estabilidad a los trabajadores, sino que da seguridad en este servicio público que se presta a los ciudadanos. Saben que la Junta financia el 99% de estos servicios, que son tan fundamentales en los ayuntamientos, en los municipios de la región. También, dentro de la misma cartera, la de Sanidad y Políticas Sociales de nuestra comunidad autónoma, aprobamos hoy también 2 líneas de subvención también para ayuntamientos y mancomunidades dirigidas a las familias extremeñas. La primera de ellas es el programa de prevención con familias que tienen menores en riesgo de exclusión por distintas y dispares circunstancias. Este es un programa que se realiza con fondos procedentes de transferencias del Estado. 1.189.000 euros es el presupuesto destinado. Y el segundo de ellos, que hoy
ve la luz verde en el Consejo de Gobierno es la financiación de los conocidos como programas de familias que son ya servicios sociales especializados en el territorio, que tienen un éxito en su aplicación a lo largo de estos años y que permiten, a través de los servicios sociales de base, estos programas que solicitan también ayuntamientos y mancomunidades, atender a familias que tienen dificultades para la crianza de los hijos. No estamos hablando solo de dificultades económicas, sino otro tipo de dificultades donde intervienen estos profesionales, pues por ejemplo, para propiciar unos roles de padre y madre democráticos, positivos. En definitiva, los programas de familia han funcionado muy bien en nuestra comunidad autónoma y con este Gobierno gozan de seguridad, de calidad y de mantenimiento en el servicio, a diferencia de lo que ocurrió en otro tiempo. De los servicios sociales de base especializados como programas de familia, los servicios sociales de base y todo lo que hoy traemos en materia de sanitaria y de política social, termino con el último asunto, que es una obra, pero no por ello es menos importante, porque es de esas obras fundamentales que también necesitan nuestros pequeños municipios. Recordarán que en la legislatura pasada este Gobierno aprobó, redactó y llevó al Parlamento, aunque no estuvo allí el respaldo mayoritario de la Cámara, un plan estratégico de infraestructuras viarias e hidráulicas. Infraestructuras viarias e hidráulicas. Pues dentro de ese plan, que este Gobierno sigue desarrollando, aprobamos hoy, el Consejo de Gobierno autoriza la contratación de la obra de mejora de abastecimiento en la localidad de Torremejía, con un presupuesto de 3,6 millones de euros. Y este tipo de obras que les decía no son las políticas sociales, pero son infraestructuras importantísimas en la vida de los pueblos. Garantizaremos el abastecimiento de agua a la población de Torremejía en cantidad y en calidad adecuada, y esto no es más que ir desarrollando nuestro compromiso con estas obras de mejora del abastecimiento que tan importantes son en muchos municipios de nuestra región. Con este cuarto asunto finalizo mi intervención y estoy a su disposición. Sí, sobre otro tema. Hoy se constituían las Cortes. Desde la Junta de Extremadura, un poco cómo se ve el inicio de esta nueva legislatura, qué esperan de ella. Hombre, ¿cómo esperar? Esperamos todo. Sobre todo porque hoy se constituyen las Cortes, que es el paso primero de todo lo que tiene que venir después. Y lo que nosotros queremos que venga después es un gobierno que haga que este país no esté más tiempo paralizado y que las grandes e importantes decisiones se puedan tomar con un Gobierno de España que dure en el tiempo y que, por lo tanto, dé una estabilidad al conjunto de los españoles y a las autonomías que formamos este país también. Normalidad democrática en la constitución de las Cortes, satisfacción de ver a 2 mujeres presidir las Cortes Generales, pero eso ya forma parte más del sentimiento personal que me genera que como representante institucional, ¿no? Pero normalidad democrática en la constitución de las Cortes y con todo el deseo de que sea, ya no sé si decir una legislatura larga, una legislatura, vamos a decir, para que no sea corta, ¿no? Pero bueno, le agradezco su pregunta. Más cosas que tengáis por ahí. Simplemente por ampliar información, si la tuviera, ¿en qué va a consistir esta obra de Torremejía de abastecimiento? Tengo la información, Óscar. Lo que pasa es que no la he dado porque a veces creo que peco de excesiva información, incluso para vosotros los periodistas, pero me alegra que me lo preguntes porque yo, por si acaso, me lo había preparado. Mira, las obras de mejora de esta obra tan importante, mejora de abastecimiento de Torremejía, consisten en la construcción de un nuevo depósito de agua en Alange, junto a la estación de tratamiento de agua potable, la ETAP, sistema de conducción mediante tubería de fundición dúctil de 250.000 litros de diámetro, quiero decirte, mejoras en la ETAP de Alange para su funcionamiento en óptimas condiciones y construcción de un nuevo depósito de agua de Torremejía. Podemos resumirlo en esas 2 cuestiones porque las demás son ya cuestiones de ingeniería de las que yo no entiendo. No obstante, en la reseña de prensa del Consejo vas a tener todo el detalle de lo que consiste una obra de esta magnitud que tiene 3,6 millones de financiación. Gracias por tu pregunta.
Cuando aprobamos una obra en el Consejo de Gobierno, estamos autorizando su licitación por ese importe. Y una vez que empiece el procedimiento de licitación, tiene que empezar la obra. El tiempo estimado de una obra de estas características corta no es, pero se lo decimos en la reseña de prensa, que me preguntan a veces unas cosas tan técnicas que no soy yo la jefa de servicio de obras de la Consejería de Infraestructura. Pero lo que autorizamos en el Consejo de Gobierno es la licitación de la obra, que podamos utilizar ese dinero para invertirlo en ese proyecto. Y ahora empezará el trámite administrativo de licitación, exposición pública y todo eso. Es decir, que el procedimiento administrativo unos mesinos se lleva hasta que la obra ya pueda empezar a ejecutarse propiamente dicho, ¿no? Muy bien. Una pregunta sin mucho nivel técnico. Eso. No sé si lo ha dicho. El programa de familia, ¿cuánto está dotado? No he tomado al menos yo nota. El programa de familia, igual no se lo dije. A ver. El programa de familia está dotado para las anualidades, lo hacemos para no 2 anualidades por aquello de la estabilidad en este tipo de programa, 4.892.206 euros es el programa de familia. Poco más de 2 millones de euros por cada anualidad. De todas formas, estos son programas que prácticamente tienen el mismo presupuesto que en la anualidad anterior y lo que sí hicimos en la legislatura pasada es dotarlos de una mayor estabilidad en el tiempo. Al hacerlo, por ejemplo, por 2 anualidades, pues es mucho mejor también para los propios ayuntamientos que todos los años tienen que este tipo de ayudas, hacer los mismos papeles todos los años, pues también para ellos y para las mancomunidades es mucho mejor así. No sé si tienen alguna previsión de posibles beneficiarios en los mínimos vitales o el número de los que se han beneficiado de estas ayudas en la última convocatoria. No tengo hoy los datos de cuántos son los beneficiarios de la última convocatoria, pero se lo trasladamos en la reseña de prensa del Consejo de Gobierno. Hombre, los mismos que al inicio de la legislatura pasada, por un ejercicio de pura lógica, no pueden ser. Porque la legislatura pasada eran muchos más los miles de hogares que en Extremadura estaban con todos sus miembros en paro de los que están ahora, porque hay 50.000 parados menos en nuestra comunidad autónoma. Esta región ha recuperado en el año 19 los niveles de inversión en políticas sociales que antes de la crisis económica, es decir, esa red que a lo largo de la legislatura pasada hemos cosido y tejido porque estaba rota, pues el resultado hoy, evidentemente, en un ejercicio de pura lógica es que tiene que haber menos demanda de suministro de mínimos vitales, menos demanda de renta básica y menos demanda de aquel casi rescate ciudadano que hicimos al inicio de la legislatura pasada, porque son ya programas y prestaciones o ayudas o políticas públicas y sociales que prácticamente cumplieron en la legislatura pasada el gran objetivo con el que las pusimos en marcha, que era recuperar a todos esos ciudadanos que habían estado 4 años sin estos programas. Los mínimos vitales no existían. El plan de empleo social, que ha empleado en cada año de la legislatura pasada a en torno a 4.000, 5.000 ciudadanos, tampoco existía. Es decir, todas estas políticas que hemos ido haciendo, que no era más que coser los rotos que tenía esa red que debe proteger a los ciudadanos desde lo público, pues probablemente sean mucho menos. Eso no quiere decir que no sigan existiendo familias que tienen dificultades y que no sigan existiendo familias que son demandantes de programas como estos, pero probablemente en mucha menor medida que al inicio de la legislatura pasada. Gracias.